Amigos, muy buenas tardes. Aquí bienvenidos a todos los que nos están viendo. Esta es la Casa de la Libertad. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del Instituto Sociedad Abierta. Este es el primer podcast de muchos que estamos pensando organizar gracias a nuestros aliados y equipo que nos ayudan. Este podcast libre, llega gracias a el Instituto Sociedad Abierta, propiamente dicho, quien nos está brindando las instalaciones, y también gracias a Es Libertad Perú, perteneciente a Students for Liberty, la organización liberal más grande del mundo. En esta oportunidad tenemos a dos integrantes, ponentes, conferencistas muy importantes, cada uno con un repertorio político, intelectual muy destacado en la región cusqueña. Por una parte tenemos a César Yanque. Él es un amigo muy cercano, amigo también del Instituto Sociedad Abierta. Y por otra parte tenemos a Eduardo de la Cruz. Él también es otro gran amigo, compartimos las ideas de la libertad. Él pertenece a un partido político, ya adivinarán a cuál, ¿no? en el transcurso del podcast, y también es un gran defensor de la libertad. El tema de hoy va a tratar acerca de Venezuela en la encrucijada. Ustedes entenderán que hace ya unas semanas, 2 semanas me parece, Venezuela sufrió, creo que yo, el ataque a la libertad más grave de las últimas décadas en cuanto a las elecciones del 2024, en la que creo que todos los liberales pensábamos que Maduro iba a dejar el poder, pero eso no fue así. Maduro, como buen socialista que es, se entronó, se entornilló en el poder, y ahora están sucediendo muchas cosas. Hay algunos amigos de las redes liberales en las que pertenecemos que están sufriendo la opresión venezolana simplemente por haber apoyado a la oposición en un contexto de democracia, y las consecuencias ahora mismo son muy graves para todos los hermanos venezolanos que viven en Venezuela y que también viven acá en Perú o en otros países de la región. Entonces, a ver, chicos, comenzaremos. Primero, por favor, una introducción ustedes sobre el tema, sus opiniones, posiciones, más o menos una introducción de 3 a 5 minutos quizá, y después procedemos a algunas preguntas puntuales y en libertad podemos estar opinando. Adelante, César, comencemos contigo. Ya, bueno, Ayenchu Huaycay Panaicuna. Podríamos iniciar con lo siguiente. El caso de Venezuela creo que implica más que solo ver una elección que nos esté pareciendo problemática. La repercusión que puede tener el caso de Venezuela, por un lado, pone en entredicho si la democracia como sistema es factible o es que siempre está vulnerable a que los estados, incluso los democráticos, puedan llegar a tener, digamos, cierta influencia, generando que no sea la herramienta institucional más adecuada para, digamos, dirigir o elegir, ¿no? Sería una ficción las elecciones y, bueno, podría poner en duda las elecciones de todos los demás países de Sudamérica. Ese es por un lado. Por otro lado en pleno desarrollo de lo que podríamos estar llamando un tercer escenario de la Tercera Guerra Mundial, o los inicios que podría ser, porque no se puede evitar notar el conflicto de Ucrania, el conflicto de Israel, el posible conflicto en Taiwán, el posible conflicto en Marruecos, entre tantos otros lugares que se están viendo como zonas de conflicto indirecto entre este eje de la OTAN y de los BRICS, ¿no? En este caso, Venezuela podrá ser un lugar nuevo donde también pueda darse este escenario de conflicto. Ya vemos el involucramiento de instituciones occidentales, manifestaciones de la ONU y el apoyo político que está teniendo hoy en día Venezuela de parte de China, incluso de Rusia. Y eso pone claramente la atención a ver que no solo es un elemento aislado, sino que bien podría ser un nuevo foco del conflicto aquí en Sudamérica. Muy interesante desde un contexto más geopolítico, ¿verdad? Okay. Adelante, mi hermano, Edu. Gracias, genial introducción la de César, gracias, Auro, por la invitación. Mira, yo te voy a ser muy sincero, a partir del siglo XX, en el que se empiezan a democratizar las instituciones, en teoría, es decir, cuando la élite o el poder militar de turno empiezan a poder espacio y los partidos políticos nacen en Latinoamérica propiamente dicho, Latinoamérica nunca ha tenido una etapa en donde todos los países estemos en democracia, siempre ha habido una ovejita negra ahí.
contra tal vez la pacificación del continente, ¿no? Entonces, esto en Latinoamérica no es algo raro, no es algo extraño. Siempre sucede que hay uno o dos países que están dentro de una dictadura, ¿no? Es lamentable esto. El caso de venezolano me parece triste, pero la verdad es que si estudiamos la historia política de Latinoamérica no es algo nuevo, la verdad. Yo no creo que haya un escenario de guerra externa que involucre la liberación de Venezuela por dos motivos. El conflicto Ucrania-Rusia ha hecho que Estados Unidos se pelee con el mayor proveedor de combustibles de Europa, que es Rusia, y le levante las sanciones económicas a Maduro y que le compre petróleo, ¿no? Es algo de lo que no se habla, pero Estados Unidos hace un par de años ya le está que compra combustible a Venezuela, y es más, uno de los insider políticos que citó Jaime Belli el otro día en su programa, dice que Biden le ha ofrecido a Maduro hasta 2 semanas antes de que termine su mandato la posibilidad de que si él entregue el poder en Venezuela, se le va a amnistiar de todos sus delitos y se le va a poder, y no se le va a perseguir internacionalmente, ¿no? Es porque evidentemente ahorita Estados Unidos no está en una situación en la que pueda decirle no a un proveedor de petróleo tan grande como Venezuela. Es por eso que Maduro tiene la seguridad de quedarse en el poder a la mala, ¿no? Maduro puede parecernos un loco y todo, pero no es un político sonso, por así decirlo. Maduro sabe que en ese momento se encuentra en una situación de posible impunidad. No creo que no haya una intervención militar externa para sacar del poder a Maduro. Lo que yo sí creo, y es lo más triste, es que probablemente la única forma en que se libere Venezuela es con una revuelta armada interna, ¿no? Que nazca a partir de... He visto que hay algunos colectivos militares, paramilitares independientes, que están viendo quién les pueda financiar su entrada a Venezuela, y también colectivos civiles que se armen, ¿no? Es muy triste, pero es lo que normalmente ocurre en Latinoamérica, ¿no? Los problemas antidemocráticos se arreglan normalmente en casa, en general. Claro, creo que podemos acordar en que todos tenemos un interés, bueno, todos defendemos la libertad, tenemos un interés de que Venezuela cambie de régimen, ¿no? Particularmente este régimen opresor. Pero digamos que el meollo del asunto, amigos, es ¿por qué están sufriendo los venezolanos? ¿Qué es lo que ellos experimentan día a día? ¿Por qué Venezuela actualmente está en crisis? ¿Cuál es el problema de fondo al margen de que exista un régimen quizá más socialista o un régimen más dictatorial o de cualquier espectro político? ¿Cuál creen ustedes que es el problema que experimentan? El problema en general, desde mi punto de vista, es el mismo que ha estado pasando con todos los regímenes populistas que se tienen en Sudamérica. Para que un Estado logre tener adherentes, va aumentando la cantidad de trabajadores públicos. Eso lo vemos en el caso peruano con los repuestos judiciales, que actualmente están inundando el aparato estatal. Pero eso lo que genera es gente que prácticamente vive de su apoyo al régimen. Entonces, en la medida que se agranda dentro de los estados, obliga a que prácticamente gran parte de los ciudadanos no puedan oponerse al régimen porque están viviendo gracias a él, están siendo trabajadores ellos directamente o algún familiar. Similar caso pasaba con Argentina. Gran parte del turismo que llegaba a Cusco eran funcionarios públicos, los cuales tenían 16 sueldos, vacaciones pagadas, etcétera, que les permitía tener una vida sobre el promedio nacional, ¿no? Y este es el problema porque genera un vicio, ¿no? En los sistemas. Y este es el gran problema latinoamericano, sudamericano, incluso que lo vemos en Perú, ¿no? Normalmente partidos políticos se han convertido en agencias de empleo para mucha gente que ve cada elección como la oportunidad de llegar al Estado a conseguir un trabajo y después quedarse de manera, ya sea como nombrados, repuestos judiciales, de manera permanente en él, ¿no? Ahora, ese es por un lado de lo que está ahí en el régimen al ciudadano común. El otro, tenemos que ver que Venezuela es uno de los países cuyo aparato militar es uno de los más grandes a nivel sudamericano. Incluso, y aquí quizá podemos debatir con Eduardo, es el tema de que hasta no hace poco el indicador más fuerte era el conflicto que iban a tener con la Guyana por un pedazo de territorio, el cual se veía que posiblemente iba a tener apoyo de Francia, la Guyana, y obligaría pues a que la OTAN y otros entrarían por ahí, lo cual también planteaba un posible escenario de derrocamiento, ¿no? Como dice Eduardo, si bien hay un escenario actualmente de sanciones, la ONU ya se ha manifestado, Biden en su momento se manifestó en contra, o sea, prácticamente todo el bloque occidental no está reconociendo a Maduro. Los únicos que lo están reconociendo son los alineados al BRICS, como por ejemplo México. Brasil
ha tomado una posición tibia, ¿no? Ni en contra ni a favor, más o menos tibio. Que Lula lo desreconoció en la semana. Bueno, el que me parece que sí declaró claramente que estaba en contra es el de Chile, Boric, de Boric. Chile. Y habrá sido el primero del eje de izquierda sudamericana que sí fue en contra. Y eso a mí me parece bueno porque lo que, en mi opinión, hace es dividir en el bloque sudamericano, latinoamericano, a una izquierda democrática de una izquierda no democrática. Y en la izquierda no democrática lo que está pasando es que si apoyan hoy en día una dictadura, un autoritarismo en pleno siglo XXI, pues ya sabemos a qué se viene en los demás países como una posible alternativa en adelante, ¿no? En cambio, podré no estar del mismo lado de la vereda, pero al menos puedo decir que es más cercano esa izquierda que es democrática, que reconoce que hay cosas que no se deben dar ya modernamente en el siglo XXI. Hay otras críticas bueno, como decía en el primer bloque, era la confianza o no que se va a tener en la democracia. No olvidemos que hasta hace poco en las elecciones de Castillo, para unos es fraude de parte del fujimorismo, que dicen que tienen elementos dentro del aparato electoral que lo que hacen es darle votos al que sea el rival político más fácil para el fujimorismo, siendo que con Castillo le salió el tío por la culata, ¿no? Por el otro lado, también en segunda vuelta, Keiko manifestaba que había muchas observaciones que el jurado no le admitió y que podrían haber generado que ella pudiese haber ganado la segunda vuelta. Entonces, la pregunta es, bueno, aquí quizá no se toca mucho el tema, ¿no? Pero la pregunta que llega de nuevo es, entonces, ¿qué tan confiables son los sistemas electorales de cada país? Siendo que cada país los pone. Esto va a generar una duda en todos los demás países, porque Bolivia también tuvo un problema de fraude cuando tuvo a Evo Morales en su ya la tercera reelección que fue teniendo, ¿no? Y ahí tenemos otro ejemplo de la OEA manifestándose en contra con observaciones. La pregunta es, entonces, ¿es creíble ese proceso? ¿No es creíble acá? ¿En Venezuela? ¿Qué nos queda para adelante? Corroboraron que el proceso, ¿no?, virtual de votación en Venezuela sí había sido como que bien elaborado, muy bien construido, y que quizá esto hacía entender que Maduro y su régimen estaba confiado de que iba a ganar, ¿no? Quizás sus ayeyeros, sus lamezuelas le habían dicho eso, ¿no? Que no, él ya tenía la victoria ganada y que no se tenía que preocuparse por la oposición, por María Corina, por el mundo. En todo caso, existía una posibilidad de que el régimen cambie, pero varias verdades, el régimen en sí no quería salir del poder. En ese sentido, Eduardo, ¿a ti qué te parece? ¿Cuáles para ti serían las consecuencias inmediatas para el ciudadano venezolano de a pie? Tú mencionas que ahora Estados Unidos un poco que le ha aperturado el comercio y ha mejorado la situación de Venezuela, pero ¿eso significa que Venezuela está bien o sigue siendo un país, claro ejemplo de las políticas socialistas que siempre fracasan? No, claro, o sea, Venezuela es un país socialista y como en todo el socialismo la economía nunca va a ir bien, o sea, el mejor escenario económico del socialismo moderno latinoamericano es el peor escenario de un país democrático y con ideas más o menos de libre mercado. A lo que me refería con la apertura de relaciones con Norteamérica es que, y justo lo señalabas, a ver, Maduro es un dictador que ha tenido formación castrista, ¿no? Y Cuba no es una dictadura nueva, es una dictadura que ha sabido vencer ya 4 generaciones de personas y que al momento parece inamovible, y es lo que apunta a Venezuela. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el momento en el que se decía que Maduro tenía las opciones de... O sea, Maduro no iba a soltar el poder, ¿no? Es más, lo que yo entiendo, lo que ha sucedido en estas últimas elecciones, es que Maduro no pensó que iban a funcionar también los mecanismos de observación internacional. Inclusive con todos los obstáculos que se le había puesto a los observadores, se pudo claramente, cuando se hizo la demanda ante la OEA del fraude, demostrar que había indicios de fraude muy evidentes, ¿no? Porque la oposición lo que había hecho con la tecnología es contabilizar cuántos votos estaban subidos en el sistema a tiempo real. Lo que hay que, a secas, yo lo digo sin miedo a caer en un problema diplomático, ha hecho que se evidencie el fraude. En Venezuela ha habido un fraude. Maduro no ha ganado las elecciones en Venezuela
Y eso sin contar con los miles de venezolanos, perdón, millones de venezolanos que se han ido de Venezuela a los que no se les ha permitido votar. Solo en Perú hay 1,5 millones de venezolanos, en Colombia hay 2,5 millones de venezolanos, de los cuales creo que solo han votado 20,000 porque se pedía que tengan visa, lo cual es ahora imposible de sacar por un ciudadano venezolano para poder votar, ¿no? Entonces yo creo que es evidente el hecho de que Maduro ha perdido las elecciones. No creo que haya sido tan inocente de pensar que iba a ganar las elecciones, sino más bien que estaba viendo la forma de entornillarse el poder. Ahora están siendo procesados judicialmente los dos candidatos de la oposición, ¿no? Que es algo que ya no es algo nuevo con el tema venezolano. Entonces, a ver, no creo que Venezuela sea tan fácil de controlar como Cuba, ¿no? No es una isla. Cuba es un país pequeño, sin grandes intereses internacionales. A nadie le importa Cuba. Rodeado por el mar. Rodeado por el mar, o sea, créeme, o sea, si Estados Unidos le hubiera interesado Cuba en algún momento, creo que no hubiera tenido problemas en entrar y hacerse con el poder. Igual con cualquier potencia del bloque occidental importante. Simplemente es que Cuba no importa. No creo que podamos decir lo mismo de Venezuela. Creo que hasta hace poco se han encontrado espacios con litio bajo el suelo venezolano y sobre ya lo antes mencionado con el petróleo. O sea, Venezuela es un país grande e importante, y que podría significar un chivo expiatorio para los intereses no occidentales, por así decirlo, que podrían ser China y Rusia. Entonces, es más complicado de que esto se siga durante mucho tiempo así, ¿no? Yo creo que Maduro va a caer. Actualmente yo no creo, por lo menos en los próximos 5 años, no creo que haya una intervención militar en Venezuela. Todo dependerá de cómo Trump, yo creo que va a ser el presidente de los Estados Unidos, maneje el poder. Si gana Kamala, olvídate, ¿no? A los demócratas no les importa mucho ese tema. No se van a meter en Venezuela. Si se han salido de Irak, menos les importa Venezuela. Entonces, lamentablemente nos vemos en la situación en la que debo decir que el destino venezolano depende mucho de los venezolanos al interno del país. Sí, y lo grave ahí, pues, que creo que hay un consenso de que Venezuela va a salir de esa crisis por mano propia, ¿no? Por una institución externa, pero creo que el gran detalle que muchos no están mostrando claramente de forma importante es que el poder militar, las armas, lo tiene el gobierno venezolano, ¿no? Y el gobierno venezolano está digamos, que dominando de todo el poder militar, a los generalotes, a todos los soldados adictos al poder, ¿no? Ahora hay dos situaciones. La situación venezolana no es como antes, o sea, la riqueza de Venezuela no es como la de antes, en la que quizá podía sobornar o tener cerca al poder militar a costa de dinero, a costa de financiación. Ahora eso parece que es difícil. En ese sentido, ¿cómo creen ustedes que podría mantenerse el poder en Venezuela? Por una parte, si ya no se puede financiar a los militares venezolanos, y por otra, si las armas no las tiene la ciudadanía, ¿cuál sería el escenario más inmediato? Mira, legalmente la ciudadanía no tiene, ¿no? Entrega parte de su libertad, que es la seguridad, para que un Estado se haga cargo de ello, y eso es en todas las civilizaciones contemporáneas, ¿no? Sin embargo, esto es de las primeras clases que se suele tener de socialismo, muchas veces en UNSAC, era el poder nace del fusil. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene las armas y la posibilidad de matar? En este caso, el Estado venezolano, pues si hay una reyerta, como ha estado ocurriendo desde que se dieron las elecciones, pues no se sabe actualmente el número de detenidos, no se sabe el número de heridos ni el número de muertos, porque siendo que es un estado un poco restringido, pues esta información ya no sale afuera y se da pues cifras que no necesariamente contrastan con la realidad, ¿no? Entonces, genera un gran problema, ¿no? Por eso yo coincido con Eduardo en el sentido de que tiene que haber un bloque del ejército que de alguna manera se ponga en oposición. Ahora, esto nos termina en una situación trágica, ¿no? ¿Quién querría abandonar esa posición y coger ese riesgo, ¿no? Porque tendríamos que ver una especie de golpe militar, tal vez el primero, porque el fallido fue el de Bolivia, en el cual el general luego dijo que fue el presidente quien lo llamó a hacer dicha acción para aumentar su popularidad, ¿no? Pero en este caso tendría que ser una toma militar liderada quizá por alguien de la sociedad civil, ¿no? Pero, por ejemplo, María Corina Machado
no pudo ser candidata justamente por estas leyes que la inhabilitaron y en el cual ya se mostró el poder de Maduro sobre el poder judicial para poder aislar a los candidatos o posibles rivales. El mismo hecho de la aprobación de leyes antifascistas, pero claro, o sea, lo que agarran es el concepto y lo estiran a tal lugar que el que yo quiero que sea mi enemigo político es un fascista. Similar al caso que pasa acá en Perú, ¿no? Si no coincides con el status quo progresista o socialista, automáticamente eres fascista, ¿no? Para descalificarte. Sí, no, mira, comentando lo que dice César, primero respecto a ese punto yo creo que hay algo que entender, o sea, en las democracias actuales se habla de democracias participativas o democracias de fidelidad. ¿A qué se refiere? Los sistemas democráticos le permiten a toda persona que participe dentro del proceso democrático siempre y cuando crean las reglas del juego. Eso es algo que se trabaja muy poco en las universidades de aquí, y es que en Europa, por ejemplo, en Alemania hace poco se descartó un movimiento evidentemente fascista, que bueno, planeaba salirse de la Unión Europea en un fin de cosas, pues el simple hecho de que ellos apuntaban a no reconocer el sistema democrático y no creían en las reglas institucionales. Cuando tú no crees en las reglas institucionales, no puedes acceder al poder por democracia. Ahí ve tú cómo lo haces, ¿no? Mira, y en segundo aspecto, hay algo que estamos obviando y creo que es importante, es ver el tema ideológico. Hugo Chávez, que es el antecesor de Nicolás Maduro, tuvo una aprobación de casi el 75% de los venezolanos en los años 80, cuando el petróleo estaba por las nubes y cuando había dinero hasta para regalar. Los militares que actualmente están en Venezuela no son chavistas de primera generación, son normalmente hijos de chavistas. Entonces, hay que tener cuidado con eso, es lo mismo que se maneja en Cuba. No solo es el tema del dinero, no solo es el tema de los fusiles, también es el tema ideológico. Hay mucha gente, y sobre todo la más cercana a Maduro, que más allá de los beneficios que le puede dar el régimen socialista, creen en ese régimen socialista y, como lo dice César, de cierta forma viven bien dentro de ese régimen. Todos son multimillonarios, los hijos de los ministros venezolanos viven en Miami con Lamborghinis bañados en oro. Son millonarios, son millonarios. Entonces, es muy difícil que por ahí se dejen dar un golpe de Estado respecto a lo que sí puede ocurrir es que haya pequeños levantamientos militares independientes con los soldados artilleros de primera plana, que son los más jóvenes y que tienen familia, ¿no? Entonces va a tener que ser una revolución popular en todo el sentido de la palabra, no solo social, sino también militar. Ningún alto mando venezolano se va a ir contra el régimen, y eso te lo aseguro. Son chavistas, o sea, creen en eso. Lo que tendría que suceder es que la artillería militar de más bajo rango se levante contra el gobierno de Maduro, derroque a sus mandos militares y de ahí pueda surtir de armas a la población. Mira, pero eso sería interesante porque actualmente Antauro Humala, por ejemplo, ha hecho un movimiento etnocacerista prácticamente lleno de reservistas y la acción política que se tome en Venezuela puede tener ese efecto imagen acá en el país, ¿no? Dependiendo de quién nazca la acción, digamos, de defensa del país. Hay incluso quienes consideran, ya, imaginemos el otro escenario, ya, no triunfa ningún tipo de revolución y se mantiene el régimen. Prácticamente tendremos un país donde la población ya estaría aplacada. Acá vemos que cada protesta que sale pues tiene menos fuerza que la anterior, ¿no? Obviamente las protestas están motivadas por razones más políticas acá, ¿no? Pero vemos que ya no hay ese mismo espíritu que existía antes a la hora de protestar. Recordemos que el Cusco, incluso en las protestas, las antiguas, las que todavía estaban desde el gobierno de Toledo, llegaban a demorar hasta 4 meses. 4 meses el Cusco estaba paralizado y el SUTEP era quien lo lideraba. Se les perseguía con gases, etcétera, y se quedaban en las calles. La misma sociedad era solidaria con los docentes y su protesta, entonces teníamos una dinámica diferente, ¿no? Bueno, ahí sí yo creo que dije un poco con César, hay que diferenciar las situaciones en las que pasamos. O sea, y voy a ser muy sincero, o sea, para bien o para mal, nos encontramos en una situación democrática en este país. Yo creo que Dina Boluarte, con todos los defectos que tiene, no me cae como presidente socialista, igual que Pedro Castillo. Es su vicepresidenta, es la legítimamente elegida por el poblador de a pie, ¿no? Que no sepamos hacernos responsables de nuestras acciones democráticas es un tema que lo aprenderemos, yo creo, a malas. Pero acá también hay un problema, Eduardo, mira. El poder se refleja constantemente. O sea, en este caso, el Congreso, a la hora de, por ejemplo, hacer normativas como la de la bicameralidad, contrario a lo que han sido un referéndum, uno no sé qué tanta legitimidad goce cuando el referéndum no tenía mucho tiempo, ni 10 años, ¿no? Ese es uno. Dos, prácticamente hace una ley para revivir a todos los viejos políticos que, por ejemplo,
no tendrían quizá opciones de Sentenciados. popularidad, Sí. pero que tienen prácticamente un escaño libre para todos Sí. ellos. ¿Ya? Y tercero, el poder lo que ha hecho es evitar que la inscripción de nuevos partidos se dé, haciéndolo más difícil, lo cual obliga a que el poder se quede normalmente en los partidos ya conformados. A largo plazo, esto lo que va a hacer es generar que, bueno, cualquiera que esté en el poder no quiere competencia. No lo va a decir directamente, pero sus acciones lo van a demostrar. En este caso, aunque vivamos en democracia, hay acciones que dentro de la democracia muestran cómo el poder se autorrefleja. Sí, pero a ver, yo creo, cuando digo, sí tienen legitimidad las acciones de Congreso. Lo que no tienen es popularidad, pero que son dos elementos del poder. Pero la legitimidad a un gobernador se la dan las instituciones democráticas que lo han elegido. La razón por la que el poblador no se ve reflejado en las actitudes gubernamentales es que, primero, el poblador de a pie no participa en política, ¿no? Yo lo digo como militante de un partido político, soy aprista hace bastante tiempo. Es muy fácil, se ha criticado históricamente, sobre todo en los últimos 20 años, la labor de los partidos políticos, que sí, de cierta forma han sido eficientes, pero yo creo que el mayor daño institucional que se le ha hecho a la sociedad peruana es el hecho que elimina el año de elecciones, analiza los otros 3 años en los que ya los poderes están distribuidos, el poblador de a pie no va a ningún local partidario. Tenemos aquí el hecho de que, por ejemplo, Acción Popular tiene a 2 congresistas, ¿no? El señor Luis Aragón y, bueno, la otra representante, no me acuerdo. Yo me pregunto, ¿cuántas veces habremos visto el local de Acción Popular abierto en Cusco, no? Hay un problema urgente ahorita del bachillerato universitario que están sufriendo los estudiantes del UNSAC. Tienen un profesor universitario en el Congreso. ¿Les hablarán? Y entonces, ¿esa de quién es la culpa? Ya no es la culpa, yo creo, de las instituciones, ¿no? El sistema nos ha dado la posibilidad de elegir a nuestros gobernadores, ¿no? Y esa legitimidad se refleja porque Cusco votó en mayoría por Acción Popular aquí, en primera vuelta, y en segunda por Pedro Castillo. Entonces, la legitimidad está, y se la han dado a los pobladores. Que ya no sea popular, que eso normalmente ocurre en todas las democracias, ya viene con la cultura democrática de cada uno de nosotros, y creo que en eso, aunque no sea popular, hay que decírselo a la sociedad. Esta no es solo culpa de los políticos, es culpa también del poblador de a pie. Eduardo, yo te hago una consulta porque el hecho de mi crítica a la legitimidad va más que nada en relación al que fue el referéndum, en el cual la bicameralidad no fue aprobada. Si es un referéndum, el cual recoge la opinión directa de la población, a diferencia del congresista, que es alguien que es electo representativamente, Ajá. y puede o no cumplir la agenda por la cual la población lo votó, porque Ajá. no hay ninguna forma en que el poblador luego tenga cómo excluirlo, ¿no? Entonces, no gozaría de mayor legitimidad, en este caso, lo que fue declarado en un referéndum versus lo que un representante es, en ese tema Sí. puntual, porque todo lo Sí, demás coincido. te respondo rápidamente, no, por 2 simples razones. El plebiscitismo, que es lo que implantó Chávez en Venezuela en los 80, lo único que provoca es que la gente, en su mayoría, elige lo que piense. Pero hay algo que hay que entender de las democracias representativas, es que son republicanas. ¿Y qué indica el republicanismo? Nosotros elegimos al mejor de la sociedad para que nos gobierne, no para nosotros autogobernarnos a través de él, por una simple razón: la mayoría de la gente no está educada. A ver, yo te pregunto, en el plebiscito que se ha llevado a nivel nacional y que lo hizo Martín Vizcarra, ¿no? Que era amado en ese momento, que fue es el presidente de los últimos 10 años con mayor popularidad que ha tenido el país. ¿A cuántas personas que han votado porque Martín Vizcarra, irrumpiendo las reglas democráticas, indujo al voto a las personas? Empezó a decir sí, 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 no, porque vio que no le convenía. Así que hay que ser claros con eso. No es que esa haya sido una voluntad propia de las personas, sino la maquinaria del corrupto gobierno de Martín Vizcarra que ha inducido ese voto. ¿Cuántas personas habrían de verdad enteradas de lo que representa la bicameralidad o no? O qué significa una institución republicana, democrática, ¿no? Entonces, el hecho de que nos movamos en un sistema de representación indica que a los parlamentarios que elijamos son los mejores de nosotros, no gobiernen, porque ese es el sistema de gobierno que hemos elegido. No somos un sistema plebiscitario, no está en la Constitución, aunque algunos piensan que preguntándole a la gente lo que hay que hacer, se van a llegar las cosas a cambio, y la verdad es que no. Yo creo que lamentablemente en este país los políticos se han acostumbrado a ser populistas y populares, ¿no? Les gusta caerle bien a todo el mundo, y en política no se le puede hacer caso siempre a la gente. Hay que tener la cordura y la correa para decirle a la gente: oye, lo que tú piensas está mal. Dentro del debate yo entiendo eso. Una cosa son lo de medios y una cosa son lo de fines. Para obtener el mejor resultado posible, sí, tener, digamos, la gente más capacitada tomando decisiones, sí, independiente de lo que la población opine, es válido. Sin embargo, yo te hacía una pregunta sobre medios, ¿no? En este caso, la legitimidad de algo es que la gente participe en eso bajo lo cual lo está gobernando.
Entonces, uno podría tener mucha más legitimidad de medios, aunque quizá también la democracia pueda tener fines terribles, ¿no? Como cuando se elige por demagogia o por populismos, ¿no? O sea, la gente lo va a votar, pero el resultado es pésimo, terrible, y luego, obviamente, las consecuencias las vivimos todos, ¿no? O sea, 15 años tenemos desde que empezó a bajar la economía progresivamente de Ollanta-Humala, fue bajando, hasta que hoy en día la inflación de la moneda respecto al crecimiento económico, lo que nos está diciendo es esto. Si la moneda crece un 2.5% y el crecimiento económico está en 2, en la realidad restamos 2.5 menos 2, estamos decreciendo 0.5. O sea, técnicamente estamos bajando la economía. Y quizá no lo dicen porque eso también se usa desde los medios de comunicación, ¿no? O sea, estamos creciendo 2%, las cosas no han salido mal, todo ya. Pues, cualquiera le jugaría con las cifras, va inflando un poquito más y el otro va a crecer más, pero en términos generales estamos mal. Y eso es algo que la población no se da cuenta porque nos venden este relato ya bastante tiempo. No, para terminar ese punto, eso es chavismo y la gente no lo entiende, pero esta declive en el país se empieza con el señor Ollanta-Humala. Recordemos que el señor Ollanta-Humala es chavismo. La señora Verónica Mendoza, que ha sido su secretaria y que ha recibido los aportes del chavismo, actualmente no se puede. No, a ver, pregúntale sobre Maduro. O sea, ella se cree muy socialista moderna, ¿no? Y todo, pero ella en su vida va a poderle escupir a la cara al régimen chavista porque ella ha recibido plata del régimen de Ollanta-Humala para llegar a la presidencia. Cuando entró Ollanta-Humala en el país, habían aproximadamente 95,000 servidores públicos en el Estado peruano. Actualmente hay 150,000 servidores públicos en el gobierno. Se han aumentado el Ministerio de Inclusión Social, se han aumentado los lobismos, las consultorías, y eso es chavismo. Esto del plebiscitismo era antes muy poco utilizado, solo para, por ejemplo, se utilizó con la Constitución del 93, para darle validez. Ahora, desde que entra el señor Ollanta-Humala, se cree y se le ha hecho creer a la gente que la forma en que un país avanza es preguntar, porque era un populista Ollanta-Humala, es preguntándole a la población qué cree y en una elección directa hacerla votar cuando es falso. Para creer en elecciones, en democracias plebiscitarias, que por ejemplo en el mundo solo la tienen Suiza, uno que otro país anglosajón, hay que educar a la gente. Que también son países pequeños. Exacto, el plebiscitismo es para un país. Pero eso sería otro debate, ¿no? Pero en el que la educación estaba olvidada, digamos, ahí el pueblito de la punta del cerro. Ahora, ahí yo sí voy a tomar algo a favor, digamos, de lo de Ollanta-Humala, ¿no? Que fue el hecho del programa Juntos. Cuando hacíamos la evaluación del programa Juntos en una maestría de economía en la UNSAC, algo que se notaba era el impacto que tuvo dentro del desarrollo de sectores rurales. Porque incluso se analizó, ¿no? ¿Quién debería manejar el dinero? Normalmente eran las mujeres las que manejaban el dinero, que aumentó la violencia producto de esto, pero también había una estadística que para mí fue mortal, ¿no? Era las 2/3 partes de todas las chicas a nivel nacional no tenían estudios. Porque cuando uno ve en el sector rural, un sector bastante, donde sí podríamos hablar de machismo, ¿no? O sea, porque la fuerza física se impone por ser la de más fácil acceso de recursos, pues las mujeres no iban a ser educadas, pues no se veía sentido en que cualquier mujer en el lado rural pues tuviera algún grado de educación. Solo los chicos se educaban y eso con niveles deficientes también. Algún efecto positivo de ese programa Juntos es que prácticamente hoy en día se ha vencido el analfabetismo y bueno, ya se usan las postas del Estado, ya se usan los colegios del Estado, ya se usa todo lo que el Estado ya daba previamente, pero que normalmente los padres, por falta de incentivos, no enviaban a sus hijos. Puesto que incluso con comentarios que hoy espero ya sean antiguos, era pues de muchos de ellos, ¿cómo va a ser mejor que yo o cómo va a tener algo que yo no tuve en su momento, ¿no? Una clara muestra que repetía estos patrones a lo largo de generaciones, ¿no? Pero lejos de eso, no hay pues mayores luces, ¿no? Todo ha sido en bajada en la economía, y quizá lo único bueno es ese programa, ¿no? Pero bueno, regresando al otro tema, regresemos que el Nuevo Perú ha sido también un partido que se ha declarado a favor de lo que ha sido la elección de Hugo Chávez en el escenario local. O que simplemente no se pronuncie en contra de ese régimen. No pueden, les deben plata. O sea, aparte de que le deben plata, pues... Sí. Imagínate que te invite un pollo a la brasa y que te pregunten sobre mí el día siguiente. No, pues hermano. O sea, pero ni yo sí sería objetivo. No creo. No puedes hablar mal del que te financia las cosas. Y es así, o sea, la izquierda no puede hablar, la izquierda de Verónica Mendoza no puede hablar mal del régimen de Maduro porque han recibido plata para que... Pero esto va a dividir, como yo te decía en los bloques anteriores, entre una izquierda democrática y una izquierda autoritaria.
Porque si hoy quien está defendiendo al régimen de Maduro está en campaña, pues ya nos imaginaremos en qué línea política están, o sea, qué es lo que en el largo plazo esperan. En cambio, los que se manifiestan totalmente en contra, pues estarán mostrando otro tipo de izquierda, ¿no? No, Perdón, ahí le encuentras que una diferencia entre un posible gobierno de Verónica Mendoza con el gobierno de Boric. Ambos son gobiernos muy progresistas, digamos, ¿no? Pero Verónica, en particular, o sea, su partido, Nuevo Perú, es quien sí no se ha mostrado en contra. O sea, ella, con ese gesto, lo que está demostrando, bueno, sí, no, pero hay algo pero que... se está radicalizando y esta radicalidad es algo que, o sea, definitivamente, si había incluso progresistas en duda, pues definitivamente tienen que marcar una pared ahí. No, pero yo les voy a decir algo, y no hay que caer en el juego de los socialistas, ¿no? Cuando irrumpe el tema de Sendero Luminoso, la izquierda, que no tuvo un país de combate al terrorismo, lo que hizo es justamente hacer eso. Ya se dejaron de llamar a sí mismos como socialistas y se pusieron la chapa de gente de izquierda, ¿no? Hay que decir las cosas como son. La señora Verónica Mendoza no es de izquierda, es socialista. Los socialistas son socialistas. La izquierda o las derechas son formas de hacer política dentro del marco democrático. Cuando la izquierda deja de ser democrática, se convierte en socialismo. Y el socialismo no cree en las leyes ni en los derechos humanos. Entonces, cuando ellos se autodenominan de izquierda, son para más o menos tratar de entrar herméticamente y ponerse al mismo nivel de alguien que sí cree en el Estado de Derecho, por ejemplo, ¿no? O alguien que sí cree en la libertad de mercado, o alguien que sí cree en la intervención estatal. A ellos, a los socialistas, porque hay que decirlo como son, porque lo son Maduro, porque lo son Verónica Mendoza, lo han sido Hugo Chávez, lo son en Cuba, hay que llamarlos por su nombre, ¿no? Como en Harry Potter, cuando se le tenía miedo de decirle a Voldemort, Voldemort, ¿no? Es más, ahora, ellos se victimizan cuando les dicen socialistas, ¿no? Te dicen terruquero, ¿no? Pero es la verdad, pues, o sea, no creen en el Estado de Derecho. Y son un paso previo al comunismo. Entonces, hay que decirle las cosas como son. Nicolás Maduro no es de izquierda, es socialista. Pero, o sea, el eje político durante mucho tiempo ha estado con una influencia política socialista en todo el continente, ¿no? Miremos que el APRA también fue del Internacional Socialista, ¿no? Lo es hasta ahora. O sea, es un partido socialdemócrata. ¿Cómo reevalúas eso, querido Eduardo? No, muy simple. El Partido Socialista Venezolano ha rechazado a Nicolás Maduro, o sea. A ver, veamos quiénes están en Internacional Socialista, ¿ya? Está el PSOE, ¿no? Que es el actual partido de gobierno en España, ¿no? Está el Partido Socialista Francés, que tiene escaños en la democracia francesa. Está el APRA, está el PRI, que hace poco ha sido gobierno en México, ¿no? Está el Partido de Liberación Nacional Colombiano, que es un partido liberal de izquierda, que es algo que se dice muy poco, o sea. La Internacional Socialista es una institución democrática que lo que hace es supervisar el avance del eje del socialismo, pero más desde un punto de vista occidental. Recordemos que es algo que ha nacido en Europa. Por eso te decía, por ejemplo, aquí ya estamos teniendo nuevamente esta división entre una izquierda democrática y una no democrática, autoritaria, que es la que anteriormente declaraste, ¿no? Hay que decirle por su nombre, pero sí, son una izquierda autoritaria, una izquierda antidemocrática. Ya, a ver, hay que diferenciar del socialismo criollo, que es el que yace en Latinoamérica, y el socialismo europeo, el científico, ¿no? Tú hablas con un socialista, yo hablo con socialistas españoles o alemanes, y créeme que sí son políticos, ¿no? O sea, acá no son socialistas como los de Europa, porque primero no son educados, ¿no? Segundo, no tienen, no tienen creencia en el sistema de partidos políticos. Los socialistas en Europa salen con el partido como el Partido Socialista Español o como la izquierda en Alemania diciendo que soy socialista y te combaten en la cancha electoral. Acá ellos son socialistas en su grupito nomás. Porque ellos nunca van a decir soy socialista en una campaña electoral porque saben que los relacionan con el terrorismo que ellos nunca han combatido y van a perder. Algo interesante en lo que comentas, ¿no? De socialismo criollo. En la última charla de indigenismo que se dio en el Cusco, hubo una crítica fuerte a lo que ha sido justamente una izquierda criolla latinoamericana, que prácticamente donde Mendozas y Castillos mandan a morir a Quispes y a Mamanis, ¿no? En nombre de la izquierda, siendo que han sido utilizados los pueblos indígenas y ya se dan cuenta que han sido instrumentalizados políticamente, siendo que sus líderes nunca van liderando
todos estos grupos y no siempre van siendo también Sí. nombres, Y eso Bazán, por me ejemplo. retrotrae al caso de Merino, pero si vamos más atrás, quizá el Baguazo. Ajá. Ustedes como ven, quizá hay más ejemplos, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres con el baguazo? ¿En qué sentido? Una instrumentalización de los pueblos indígenas hacia la originarios. política de izquierda Claro, mira. en contra de otros grupos. Claro, en el Baguazo hubieron 30 muertos, que la izquierda no dice, pero nunca le dices que de esos 30 muertos, 23 han sido policías y 7 indígenas. En el caso de Merino igual, o sea, le han hecho creer a los jóvenes que viven en una dictadura porque el político no les hace caso. Eso es lo peligroso de actualmente, ¿no? Ahora el discurso político es, oye, el político no te está haciendo caso. Si no te hace caso, si no le hace caso a las encuestas que yo cuelgo, tú tienes que salir a la calle y morir por mí. No, eso no es cierto. O sea, la realidad es que hay que enseñar a los jóvenes, oye, ten cuidado por quién votas. Y si votas por alguien, asegúrate que cuando gobierne su partido político tenga su local partidor abierto. Asegúrate de saber quiénes financian tu partido político. Y si no te hacen caso, ya sufre 4 años y piensa bien por quién votas la siguiente vez. Eso es educación democrática. Verdad, verdad. Y ahora yo aquí quiero decir una cosa. Es irónico que aquellos políticos que no les hacen caso, no hacen caso a las muertes, no hacen caso a la amenaza y la instrumentalización de quistes y mamanis, personas, minorías, qué sé yo, indígenas, son aquellos mismos políticos de izquierda, ¿no? O sea, qué curioso que, que Dina, ¿no?, sea aquella política que le ha valido madres haber tenido 60 muertos. O sea, para que te valga realmente madres todos los muertos que quieran chantar, claro. Tienes que ser de izquierda. No, te tengo dos cosas claras. Primero, que a Dina no le importa porque Dina ha sido parte de ese movimiento, por ejemplo, contra Merino. Ella sabe que los muertos son causados por los que generan las marcas para generarte legitimidad, ¿no? Porque desde el mensaje de Merino y de la debilidad de Acción Popular, que se dejaron sacar al presidente porque les mataron a 2 chicos, ahora la bandera de los que no creen en el sistema es: saco a mi gente, te mato a 3 chibolos y te digo, oye, te maté a 3, ¿ah? Tienes que salir porque, mira, tú eres el asesino, tú eres el asesino. No, hay que decir la verdad, o sea, y segundo, es y es algo que se dice históricamente en mi partido. A la izquierda, jamás le va a convenir que dejen de haber pobres, porque si no, no va a haber gente, y pobres y mal educados, y gente sin educación, porque si no, no va a haber gente que cree en ellos y que vote por ellos. La única forma de construir un país democrático es en el país, como le decía César, que no haya, primero, la pobreza y el analfabetismo y la desnutrición infantil se tienen que acabar, ¿no? Mira, yo particularmente creo que hay, o sea, si hay roles del Estado, que en la medida que los cumplen, obviamente deja de ser útil, ¿no? Por ejemplo, si bien hablé bien del programa Juntos, ahora ya existe un problema, y es ¿cuándo retiramos Juntos? ¿Cuándo deja de ser necesario? ¿Cuándo una política deja de ser necesaria y dejamos de darla desde el Estado? Porque si no, se vuelve en otro fracaso. Aumentamos, se aumenta carga al Estado y se genera incentivos perversos, que es yo que ya trabajo ahí, no quiero quitar mi puesto, así que tengo que problematizarlo más. Creo trabajo Claro, como pasa con algunas orientaciones políticas como el feminismo. Cosa curiosa con lo que manifiestas, por ejemplo, sobre la presidenta. Durante mucho tiempo, quizás la corriente política más activa, la que más nos ha mostrado, ha sido el feminismo, su rol reivindicativo, todo. Pero ahora que es una mujer la que gobierna y que, entre comillas, por sororidad tendrían que estar apoyando, incluso siendo de izquierda, pues vemos que colectivamente han salido, ¿no? Claro, el mismo caso de la Chirinos, ¿no? Que creo que a ninguno de los tres nos representa, pero toda la izquierda, incluidas las feministas, no han dicho nada de que por el hecho de ser mujer no hay que maltratar. Le han tirado un vaso de vidrio. Es que es una excusa política también. Recordemos en segunda vuelta que cuando llega Keiko y Castillo, bueno, nos estamos alejando un poco del tema venezolano, pero cuando llega Keiko y Castillo a segunda vuelta, el vicepresidente sacado por el Jurado Nacional de Elecciones era Vladimir Cerrón, y Vladimir Cerrón tenía denuncias por golpear a su expareja. Había gente muy allegada a los líderes regionales de Perú Libre, que eran abiertamente antifeministas, y tenías a Keiko, que con todos sus defectos era mujer. Y ahí te digo que inclusive las feministas, que son de carácter socialista, son feministas socialistas, pero como diría un buen aprista, criollas. Porque tú examinas cualquier entrevista de Simone de Beauvoir, y ella decía, ¿no?, que el problema de la izquierda europea y del socialismo, y lo decía con esas palabras, son machitos socialistas, ¿no? Entonces, eso es algo que decía Simone de Beauvoir porque era un intelectual, ¿no? Acá jamás a una socialista vas a oírla hablar mal de su líder de izquierda, ¿no?
porque ellas dicen Verónica, pero la verdad es que no es Verónica, sino son los chavistas. Entonces, no hay un verdadero socialismo, porque primero, como toda socialista, sea mujer o hombre, no está bien formada en políticas públicas, en teoría. Sí, más lo que les gusta a las feministas es hacer sus batucadas, salir Sí, entonces, la mayor diferencia que vas a encontrar entre un socialista europeo de verdad y un socialista latinoamericano es que la gente de izquierdas es poco educada políticamente. Algo que me hacen recordar, porque ustedes se acordarán cuando acá en Cusco las feministas salían en marchas y utilizaban a señoras del campo con polleras indígenas y las ponían enfrente, ¿no? Como si fuera una banderola ahí de la representación feminista, entre comillas, andina. Regresando al caso, por ejemplo, venezolano, María Corina Machado, ella fue Miss Universo, un gran ejemplo de que la... Sí, o sea, de representante de Venezuela. Yo tampoco. Era Yo sí sabía que era modelo, pero no sabía que ya había sido Miss llegó a Universo. ganar a representar a Venezuela. Es una gran prueba de que una mujer altamente atractiva no tiene por qué no tener otras virtudes dentro del área académica o el área de liderazgo político, como es este caso. Por lo tanto, ya es un gran símbolo de reivindicación femenina. Sin embargo, nuevamente, ¿no? El feminismo peruano se pone en contra o simplemente le ignora, ¿no? ¿Por qué? Porque no está alineado a la izquierda. Y eso que, si bien Edmundo no es necesariamente liberal o de una posición más cercana a la derecha, era más socialdemócrata, Corina es la que... Pero han visto la opción de un enemigo común, que es, de nuevo, la izquierda autoritaria. Entonces, incluso los anteriores líderes que estaban eran de izquierdas democráticas, pero nuevamente, por eso reincido en esta división, ¿no? Hasta se puede ser tolerante con una izquierda democrática porque está respetando las reglas del juego. El otro no, y no quiere respetar las reglas del juego. Su intención es llegar a no respetarlas. Entonces, es propio y es necesario en el país reconocer quiénes son esa izquierda autoritaria o los herederos políticos de esta que tienen las intenciones de participar, pero más adelante entornillarse y no respetar las reglas del juego. Y generan mucho riesgo. O sea, sobre todo siendo la región sur, creo que sabemos el gran peligro que representa Antauro Humala, ¿no? Que también ha tenido planes o discursos bastante, a veces, étnicos, radicales, ¿no? Similares a los de Hitler en su momento, sí, solo que con otra población. Y bueno, o sea, tomando en cuenta esto, Quispe y Mamani son los dos apellidos más comunes en el Perú. Entonces, a diferencia... Más nos representan. A diferencia, digamos, de Europa, que se hablan de minorías étnicas, o de Estados Unidos, en nuestro caso es una mayoría étnica no representada. Y que al no ser una mayoría étnica representada, genera diferentes análisis dentro de la... que sería propio de otro podcast, ¿no? Cómo es la identificación política en el Perú. Y si lo haríamos por cuadros, podríamos ver por edades, podríamos ver por etnias, podríamos ver por apellidos, podríamos ver hasta por regiones, de donde ha habido más presidentes, otros no, y veríamos más o menos una representación política a nivel nacional. Y nos estaría dando indirectamente, pues, cuál es el sector que más poder ha estado teniendo en el Perú de manera constante. Cosa que la gente se da cuenta incluso de manera intuitiva. Por eso tiene estos votos de respuesta normalmente que se están dando hoy en día, ¿no? Sí, pero... La pregunta es, ¿los marrones al poder o los marrones utilizados para ayudar al poder? No, mira, yo creo que ese sistema de análisis es muy básico y simplón por dos cosas. La migración de la sierra al centro ha hecho de que, a ver, no funcione eso porque cuando ves, por ejemplo, las últimas elecciones entre Keiko y Castillo, Castillo ganó en Miraflores y en San Isidro, o sea, hay que ver el tema de la educación y la culturización de la política. Actualmente las universidades son centros políticamente, hablo específicamente de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Lima, son centros de adoctrinamiento históricamente de izquierdas, o sea, eso es en la academia, el intelectualmente, y son caviares, hay que decirlo, los caviares ahora se tratan de defender a ellos diciendo que no llaman a los caviares a los que viven del Estado. No, los caviares son la gente que vive bien en este sistema y lo critica constantemente y dice que es injusto cuando ellos viven de esas injusticias. O sea... Eduardo, yo estaría muy en contra de lo que manifiestas por la siguiente causa. Mira, creo que en la lectura ya de otros canales que han estado hablando mucho del proceso republicano, su proceso, lo que se ve es que las élites nacionales del lado criollo fueron reducidas a 1/3 y las élites indígenas simplemente fueron anuladas. Esto genera reflejos de que luego el sector más educado es uno
y otro carece de representación política durante bastantes años. Si bien luego hay gentes educadas que también van cambiando en el poder, que son más cobrizos, incluso que han tenido, fíjate, la de Sancho Cerro, una dictadura de derecha, porque era conservador, pero de rasgos indígenas, ¿no? O sea, que gozaba de popularidad social con rechazos de otros sectores, ¿no? Pero cómo cambia el tiempo, bueno, curiosidades de la vida, ¿no? No, mira, ahora es el lado de la sí. izquierda. Pero esa es una realidad política que no puedes negar, o sea, No, eso ha pasado, está en o sea, libros, está en análisis. ¿qué se cosa puede ha ver pasado? después del proceso de independencia en toda Ajá. Sudamérica, hubo prácticamente una limpieza étnica dentro de determinados sectores y la ausencia de representantes de sectores indígenas. Ya, yo tengo dos cosas para decirte. Primero, que no es tan cierto eso en Perú, porque hay primero un proceso grande que hay que atender en Perú, que es cierto, o sea, cuando se independizan ha quedado un vacío de poder que lo adquieren los hacendados criollos, pero que la verdad... Muchos de estos hacendados sí, criollos son generales, sí, capitanes y coroneles ajá, del ejército independentista, sí, hecho de sí, venezolanos, pero colombianos, estás obviando algo, ecuatorianos, sí, pero argentinos César, y chilenos. permíteme, estás obviando algo muy importante que es la reforma agraria, perdón, y los índices económicos del país. Ya no nos encontramos en un país donde necesites ser de la élite o pertenecer a la élite política para salir al margen de la pobreza, primero. Segundo, después de la reforma agraria, sí ha obtenido la población, a través del voto democrático, la posibilidad de elegir a sus representantes. Segundo, es falso que hay un centralismo de poder. Lo que más ha conllevado el proceso de descentralización es la descentralización de la corrupción única y originaria de las provincias. Porque ahora, las mayores provincias donde hay mayor síntomas de malestar de representación, como tú lo has mencionado, Puno, Arequipa, Cusco, Moquegua, son las que tienen el mayor número de autoridades regionales y municipales presas. O sea, no hay que echarle la culpa al centralismo y a las grandes élites de poder cuando nuestros últimos 4 gobernadores regionales están siendo 3 de ellos procesados y en la cárcel y 1 de ellos investigado actualmente. Es un tema más cultural. Exacto, o sea, no es que las grandes élites del poder nos hayan enseñado el mal gobierno que ha habido históricamente en el país. Yo creo que han fracasado, a diferencia de Europa, las grandes hacendados como ese. Bueno, en la historia de la corrupción de Quirós, pues Sí. prácticamente sí maneja esa lógica, ¿no? Que hemos tenido No me un parece proceso que sí, ha sido ya, continuo. si quieres un día hablamos de él. Para mí Ya. ese libro igual es un chiste dentro del análisis. Ya. Será para una siguiente. Será para una siguiente, al igual que ese de las venas abiertas de Latinoamérica, pero es un chiste. Entonces regresemos al tema de Venezuela antes de que nos volvamos a ir por las Ya ramas. para ir finalizando, ¿verdad? Ya. Una última opinión, ¿no? Para ir cortando. Ya. Con la siguiente pregunta. ¿Cómo queda una generación joven, o sea, como la nuestra, entre 20 y 30 años, con muchas perspectivas de lo que iba a ser su vida, en Venezuela? Y eso que nos hace pensar en Perú, si es que sale un gobierno socialista con venas dictatoriales, ¿cómo quedaría una población peruana marginada, estancada? ¿Y cuáles serían las consecuencias de un país en ese escenario, digamos, a corto y largo plazo? Mira, para terminar yo, te voy a hacer las siguientes consultas. ¿Por qué crees que en Polonia no hay socialistas? O los pocos socialistas que hay en Alemania o fascistas son vistos como payasos o títeres de la academia. Es porque han pasado por esos grandes procesos y han aprendido a la mala. Lo que me gustaría es que aprendamos que el socialismo no funciona sin recaer en una crisis como la venezolana. ¿Tú crees que cuando salga Maduro, porque yo creo que evidentemente inclusive la cubana, todas las dictaduras caen, van a volver a votar por un socialista? O sea, lo que generan estas dictaduras es que las generaciones que les secundan son curadas del estatismo y del populismo, pero a la mala, como en Europa, porque ya han pasado por eso. Es triste, pero lo que queda después de cuando caiga la dictadura de Maduro es que yo creo que va a haber una población política más consciente de sus actos y más responsable, pero que habrá aprendido esa lección con generaciones, poniendo el caso de Cuba, de muerte, o como una generación, un par de generaciones ya, porque son más de 20 años de dictadura de Venezuela en retroceso, en persecución política. Lamentablemente yo creo que va a pasar lo mismo en Perú si es que no aprendemos a advertir a las personas de que esto pueda suceder. Si mi discurso y el discurso de los que creemos en el sistema falla y nos ganan la gente que no cree en el discurso y quiere enriquecerse en el poder, va a pasar lo mismo que en Venezuela. Van a tener un auge de popularidad cuando repartan todo, va a durar eso 15, 20 años, va a haber un decaimiento político, esas personas no van a querer soltar el poder, van a haber lamentablemente revoluciones sangrientas
Y cuando salgamos de ese episodio tristísimo, vamos a aprender a la mala de que hay que tomarse con mucho cuidado los mensajes políticos y las instituciones democráticas, ¿no? Interesante, Eduardo. ¿Sí? Bueno, podemos concluir que no hay nada gratis, que como había antiguamente un video, ¿no? de Hayek y Keynes, después de la borrachera, del gasto público, viene la resaca, ¿no? Y en este caso, Venezuela tendría un claro caso de resaca económica, en el cual se está viendo los daños y perjuicios que tiene una política populista empleada en un país que genera, por un lado, clientelaje político, porque se vuelve directamente voto duro para el status quo, y eso tiene consecuencias peligrosas, ¿no? En toda Latinoamérica, el otro caso sería Argentina, que hace poco ha cambiado de rumbo. Bolivia está en ese problema, también está Bolivia, con esa resaca económica, y es algo que debemos evitar en el Perú, de caer fácilmente, porque siempre es una tentación. Ahora, los efectos directos, o sea, tenemos dos escenarios, ¿no? Uno positivo, uno negativo. Los dos van a tener igual efectos e impactos, ¿no? Imaginemos que se logra cambiar el régimen, ¿no? Probablemente muchos venezolanos decidan ir a Venezuela, dado ese enfoque de nueva libertad, de nueva esperanza que se convierte la caída de Maduro en el régimen. Eso, en niveles de impacto directo, va a reducir nuestra economía en el sentido de que va a haber menos gente consumiendo, porque los venezolanos también son parte de nuestra economía, parte de los consumidores, parte de los agentes económicos que tenemos, se va a notar en los tamaños. Entonces, ese es uno. Dos, también vamos a tener otro competidor fijo. Y algo que nos estábamos acostumbrando los peruanos era que al ser de los pocos países en Sudamérica que no estaban yendo hacia la agenda de izquierda, estábamos dándole una pequeña seguridad a muchos inversores. Hoy en día, al crecimiento y al cambio de régimen que tuvo Argentina, muchos ven la posibilidad de invertir allá, razón que está implicando una baja de nuestra propia economía. Si pasa lo mismo en Venezuela, también va a haber quienes vayan ahí, dado que sabemos que hay una buena calidad de servicio, entre otras cuestiones en Venezuela, que son muy, muy agradables también para la inversión. Y eso hace que en el Perú, si se llega a dar, como muchos están analizando, ¿no? Una polarización de las elecciones debido a tanta cantidad de partidos, etcétera, pues muchos no están viendo sus inversiones muy a largo plazo. La están viendo al 2026 y quieren ver de dónde ahí llevan su dinero. Entonces, podría ser Venezuela, podría ser Argentina, perdemos esa posición privilegiada o barrera que teníamos antes y nos volvemos más vulnerables al efecto positivo que generan buenas políticas en los países vecinos. Eso es algo que no estamos viendo, ¿no? O sea, nos alegra por sensibilidad latinoamericana, sudamericana, que a un país que le estaba yendo mal ahora le vaya bien. Pero el gran riesgo también es que se vuelve nuestra competencia. Y eso quizás no lo estamos viendo bien porque a nuestras elecciones falta nuevamente la pregunta, ¿y ahora en quién confiamos para llevar al Perú en esa etapa y darle la seguridad y garantía a toda esa cantidad de inversores de que el Perú tiene esperanza? Muy bien, César. Muchas gracias, amigos. Hemos sido Podcast Libre. Nos vemos a la siguiente. Chao, chao.